Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. El Congreso finalmente concluyó su periodo de sesiones y termina en un ambiente de incertidumbre por el futuro de varias de las reformas secundarias que había la expectativa al inicio de que estarían aprobadas cuando concluyera. Sin embargo, varias de estas se quedaron atoradas en el tintero y tendrán que desahogarse en periodos extraordinarios. Vamos a retomar parte del balance y perspectivas que ayer estábamos abordando con el senador Gerardo Flores del Partido Verde y con el diputado Ricardo Mejía. Acompáñenme rápidamente a ver algunas posiciones sobre este debate para regresar con ellos desde la perspectiva de estos dos partidos para conocer cuál es su punto de vista, su balance y cómo ven que pueda venir la cosa hacia adelante. Las altas expectativas por la aprobación de las leyes secundarias de las reformas constitucionales de 2013 contrastan con el escaso debate y menor producción legislativa en el Congreso. Si hubiera que poner en un marcador a los resultados de este periodo que mañana llega a su fin, el Poder Legislativo terminaría con una desventaja de 2 o 3 goles, según si llega a aprobarse la recién desatorada reforma política o electoral, o se posterga también en un extraordinario. Los empresarios emplazaron a los legisladores a no aplazar más la aprobación de las leyes secundarias si es que se quiere asegurar su viabilidad en tiempo y forma. El Consejo Coordinador Empresarial subrayó que su aprobación no debe pasar de 2 a 3 meses en que se realicen los extraordinarios. En el Congreso, hoy se espera la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo para que pueda ser incluida en la agenda de un periodo extraordinario y discutirse en conjunto con las leyes que quedarán pendientes de telecomunicaciones y posiblemente también la política electoral. Hasta el último momento se ha mantenido la política de subordinación de una reforma por otra, como en la época de los bloqueos legislativos de los últimos años. 1. La dirigente nacional del PAN, Cecilia Romero, afirmó que la reforma política es determinante para tener elecciones limpias, transparentes, justas y confiables en 2015. 2. Al regresar a la mesa de negociación de la reforma política, el PRI manifestó que en la aprobación de las leyes secundarias sus legisladores interpondrán el bien superior de la nación y confió en que las diferencias y los procesos internos que viven tras fuerzas políticas se encaucen y no lastren ni secuestren el proceso legislativo. 3. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que las preguntas que le hizo el cineasta Alfonso Cuarón sobre la reforma energética abonan al debate y ayudarán a conocer los alcances y beneficios de la reforma energética. 4. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió al Congreso que entre más se extienda la aprobación de las leyes secundarias de las reformas, aumentará la incertidumbre y el retraso de las inversiones, justo en cuando se pasa por un entorno de debilidad económica interna. 5. El senador panista Rodolfo Gil Suart explicó que la reanudación de la negociación de la reforma política permitió un avance de 90% en la revisión de la agenda de los temas que plantearon los partidos políticos. Terminó ya el periodo, vamos a hacer un balance que ya habíamos comenzado ayer y sobre todo cuáles las perspectivas hacia adelante de las reformas secundarias, y para discutir este tema con quien ya habíamos comenzado a abordarlo, Ricardo Mejía. ¿Cómo está, Ricardo? Gracias por entrarle a este asunto. Ricardo, usted lo conoce, es el vicecoordinador del Movimiento Ciudadano, el Partido Movimiento Ciudadano en el Congreso. Y está también conmigo Gerardo Flores. Gerardo, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Del Partido Verde Ecologista de México. Y Ricardo, ayer nos quedamos, ya habíamos hecho un balance más o menos del periodo, pero no le habíamos entrado un poco a las perspectivas, que tienen que ver un poco con lo que ha sucedido en este periodo, que en buena medida ha estado marcado, a diferencia del año anterior, no por los acuerdos, no por los consensos que había en buena medida albergado el Pacto por México, sino más bien por los desacuerdos, por las confrontaciones y por el bloqueo. ¿Tú crees que este bloqueo se puede superar en los próximos periodos extraordinarios, o hemos regresado un poco a lo que habíamos vivido en los últimos años, digamos, de dificultades de lograr acuerdos entre el Congreso, dentro del Congreso y con el Ejecutivo? Bueno, Pepe, gracias. Primero que nada, retomar un poco lo que platicábamos el día de ayer. Efectivamente, había altísimas expectativas para la coalición que ha hecho el Pacto por México respecto a lo que se iba a producir en este periodo ordinario de sesiones. Me parece que
la realidad de los intereses, de los desencuentros y de pues todo el cúmulo de pasivos que arrastra el país en materia económica y social, finalmente gravitaron para que no pudieran encontrarse las alternativas para la legislación secundaria. Y en el caso de nosotros vemos que hay una palabra que puede definir el futuro de la actividad legislativa, que es la incertidumbre, porque definitivamente estamos viviendo plazos que no se cumplen en los tiempos que la propia coalición del Pacto por México armó. En el tema de telecomunicaciones hablaron que debía estar aprobado desde diciembre. Evidentemente esto no se cumplió. Así es, ahí incluso hay un incumplimiento que se produjo de ley, ¿no? Así es, igual en el tema energético, igual en el tema electoral. Entonces me parece que no podemos ahorita vislumbrar fechas exactas, pero seguramente va a haber unos 2 periodos extraordinarios, cuando menos, donde van a tratar de desahogar estos temas que quedaron pendientes. Y bueno, nosotros como Movimiento Ciudadano tenemos un tema muy importante. Hoy lo comentamos en el Congreso y lo comentamos también el día de ayer, que es la necesidad de incorporar en el periodo extraordinario una revisión de la reforma fiscal. Ayer precisamente el tema de los pequeños contribuyentes brotó incluso de quienes aprobaron la reforma fiscal. Nosotros decíamos que era una expiación de culpas frente al cúmulo de decisiones que tomaron, me parece precipitadamente, porque hoy en día pues varios sectores del país se sienten agredidos por la reforma fiscal, incluso los propios empresarios. Nosotros estamos planteando que para detonar el crecimiento económico del país se tiene que hacer una corrección, y eso atraviesa por el régimen fiscal. Entonces me parece que esta que se presumía como una reforma estructural ha sido una reforma que está anclando hacia abajo la economía del país, y todo este discurso, precisamente ahora que viene el 1 de mayo, de que con la reforma laboral, con la reforma hacendaria, la energética iba a venir empleos, pues no se está cumpliendo. Ahí no se habló de que todavía faltaba que iba a pasar, o la secundaria. Ahí la propaganda oficial era muy clara: se aprueba esto y van a venir un conjunto de bonanzas económicas, y la realidad del país es que no se da por ningún lado esto. Hay 2 temas que ponen sobre la mesa, Ricardo, y es uno, el ambiente de incertidumbre en el que concluye este periodo y cómo puede impactar las expectativas y las posibilidades de construir acuerdos para las reformas que quedaron pendientes, y el otro, el tema de la agenda. Si quieres, empecemos por el primero, Gerardo. Si tú compartes esta visión de que el periodo se cierra en un enorme estado, digamos, de incertidumbre que puede, o incluso cómo puede afectar los consensos y los acuerdos para los extraordinarios. Mira, lo que yo te diría es que sí hay esa percepción o esa sensación de que pues de que no se lograron resultados como sí se habían logrado en periodos anteriores, ¿no? Como yo te decía ayer, la diferencia ahora es que necesitamos, o se trata de construir legislaciones secundarias que requieren de una aprobación por mayoría simple, y que pues en cierta forma modifican la estrategia de negociación de los distintos grupos parlamentarios. Ahora, yo no necesariamente hablaría de incertidumbre, porque lo que sí hay es un consenso en que en principio pues, se requieren 2 periodos extraordinarios, donde la idea es que podamos abordar estos temas que están pendientes, sobre todo en los temas económicos, por ejemplo, que la reforma que quedó pendiente en el Senado de la República en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, o la legislación secundaria, y en el caso de la Cámara de Diputados, que sería el de la reforma energética. Entonces, lo que sí estamos ciertos es que hay la intención de los grupos parlamentarios de que estos paquetes salgan o sean resueltos en estos 2 periodos. Entonces, yo lo que diría es que... ¿2 periodos todos los ves después de las elecciones del PAN? Bueno, en principio la idea es que podamos transitar a un periodo extraordinario en los próximos días, y que es obviamente antes de la elección del PAN, la mesa directiva del PAN, y obviamente el siguiente, que es el que se ha anunciado con mucho mayor énfasis y mucho más certeza de fechas,
que es el de la segunda quincena de junio. Entonces, lo que sí hay es una postura clara de los grupos parlamentarios de que podamos encontrar los caminos para resolver este impasse en el que estamos y que podamos sacar adelante estas importantes reformas, como es el caso de la reforma de telecomunicaciones o legislaciones secundarias en materia de telecomunicaciones y en materia energética. Sí, en efecto, Ricardo, en extremis, unos días antes de que terminara el periodo, se reunieron los coordinadores parlamentarios de los partidos mayoritarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y ofrecieron tantos extraordinarios como fuera necesario. Desde tu punto de vista, esto, que es un poco lo que plantea Gerardo, ¿dan la certidumbre que se requiere para ir construyendo sobre eso los consensos que se necesitarían para aprobarlas o no? Pues me parece que hay una intención de aparentar que todo va dentro de los cauces normales. Institucionales. Nosotros cuestionamos esa reunión porque de entrada fuimos excluidos. O sea, fue incluso otros partidos que han hecho alianza con el propio PRI, como fue el caso del Verde. El Verde tampoco estuvo en esa reunión. Nosotros cuestionamos incluso que se reúnan en restaurantes caros cuando la Cámara pueden perfectamente sesionar. Y bueno, ahí fue una reunión de buenos propósitos, pero yo insisto, la realidad se está imponiendo. También nos parece grave que la agenda legislativa esté secuestrada por los debates internos de los partidos, cuando el Congreso debía funcionar por su propia dinámica y su propia naturaleza. Y en ese sentido lo que nosotros vemos es que tiene que haber certeza. Nosotros, por ejemplo, como Cámara de Diputados, pues no podemos estar pensando en convocar un periodo si antes no sabemos qué va a pasar en el Senado. Y ahorita parece que la llave de la negociación es la reforma político-electoral, y nosotros también cuestionábamos ello porque esto es la repartición del poder, las reglas del juego del poder, cuando los ciudadanos tienen otro tipo de preocupaciones, más reales, más cotidianas, más en su economía diaria, y en ese sentido pues nos parece que hay temas que se están quedando olvidados. Nosotros insistiríamos nuevamente en el tema fiscal, sin demérito de que venga el tema de la reforma energética y el tema de la reforma en telecomunicaciones. Pero, por ejemplo, el tema de la reforma energética, en la Cámara de Diputados acabamos de crear una comisión de investigación para los contratos de Pemex. Oceanografía. Es más amplio el objeto, Pepe. Okay. Es comisión de investigación para revisar los contratos de Pemex, sus empresas filiales y subsidiarias del 2006 a la fecha. Yo soy parte de esa comisión de investigación, y lo que nosotros hemos dicho es que se tiene que avanzar en las investigaciones, porque si no va a venir la reforma energética secundaria cuando hay una serie de pasivos de corrupción abiertos, el tema de oceanografía, el tema de Evia, el tema de Hewlett Packard, y entonces nos parecería muy grave que se soslayara ese tema y ya quisieran ir directo ahorita al tema de la reforma secundaria, cuando además hay otro tipo de preocupaciones de materia ecológica. Nosotros ya presentamos una iniciativa contra el fracking, por ejemplo, que es la fractura hidráulica para la explotación del gas de lutitas. Entonces, insisto, hay varios temas todavía pendientes, y nosotros lo hemos dicho, nosotros no tenemos empacho en seguir sesionando. O sea, nos parecería más grave que los temas tan graves surgieran de fast track. Ahora, ¿sientes, Gerardo, de acuerdo con lo que está planteando Ricardo, que digamos la pérdida de la política de consensos que venía, independientemente cuál sea el origen, que puede ser desde el pacto hasta las fracciones, el fin del pacto por la reforma energética o las divisiones dentro de las propias fracciones, ¿tú sientes que eso ha dado lugar al regreso, digamos, un poco de las políticas de bloqueos en las que la manera de sacar una iniciativa es si logras que el otro partido apoye apoye una y el otro apoye la otra, un poco en una negociación? Mira, por lo menos en el Senado no percibo todavía que haya una estrategia clara en ese sentido. Yo lo que veo es que pues se han endurecido las posturas, sí, particularmente por el lado del PRD, pero estamos tratando de que se pueda transitar para que los temas se resuelvan de manera más ordenada, quizás sin los sobresaltos que se dieron en las últimas 2 semanas del periodo ordinario. Lo que hay es una clara estrategia quizá
más que de bloquear a cambio de sacar adelante otros, yo creo que dentro de los propios paquetes lo que se está viendo es cómo los grupos están insistiendo en tratar de influir en la agenda de cada una de las discusiones, ¿no? Está en el caso de telecomunicaciones, que el grupo parlamentario del PRD y algunos senadores del PAN, por ejemplo, pues traen una postura muy clara que no necesariamente, o no, más bien no apoya la propuesta del Ejecutivo. En el caso de la reforma energética, pues también tienes una postura muy clara del PRD que quiere sujetar el tema de la legislación a la consulta popular, por decirte dos temas muy específicos, ¿no? Ricardo decía, a ver, ¿cómo va a estar el asunto de la agenda? ¿Qué se va a incluir ahí? Bueno, sabemos que se tiene que incluir lo que quedó pendiente en el tintero del periodo ordinario, pero tú metías también el asunto de la reforma fiscal. ¿Tú crees que es posible empujar para abrirla de esa manera? Pues yo creo que va a haberse razón del gobierno y de los actores que la aprobaron, pero me parece que la realidad se está imponiendo en las calles, en la opinión pública. Hoy tuvimos nuevamente manifestaciones de pequeños contribuyentes, tanto ayer como hoy, de diferentes grupos nos están haciendo llegar propuestas para rectificar algunos aspectos de la reforma fiscal, y nos parece que esa tregua que ofrece el gobierno hasta el 2018 es insuficiente cuando los actuales impuestos le están afectando gravemente a diferentes sectores de la población. Entonces nosotros vamos a insistir, y creo que otros grupos parlamentarios lo van a hacer, y también nosotros vamos a insistir en unos temas que no nos ha devuelto el Senado, precisamente aquí aprovechando, como es la deuda, la reforma constitucional en materia de deuda de los estados, responsabilidad hacendaria de estados y municipios, que está pendiente. Ahora ya no solo son deudas tan escandalosas como la de Coahuila, ahora la de Chihuahua ya también compite por ahí, y sigue la escalada de endeudamientos que ya va por el orden del $500 billion de pesos, la deuda subnacional. Entonces me parece que es un tema también muy importante, el tema de los ferrocarriles, que también está atorada ahí en el Senado. Y entonces me parece que hay un rebote de leyes entre el Senado y el Congreso, en la Cámara, perdón, que tienen que finalmente desahogarse, porque, insisto, no solo son estas reformas producto del pacto, hay reformas muy importantes que están atoradas porque esta propuesta de reformas estructurales está atorando otros temas que son igual de importantes para la vida cotidiana de la población. ¿Cómo es esto, Gerardo? Si ya de por sí, digamos, hay un ambiente complicado como el que tú describías en algunas, en el análisis, por ejemplo, de Telecom o la energética, ¿tú ves factible incluir temas como los que ha mencionado Ricardo, desde la de ferrocarriles, que en efecto ya fue votada por ustedes, ¿no?, en la Cámara, pero está también pues temas como el que está mencionando de la reforma fiscal, que sería, digamos, que volver a abrir una negociación compleja? Sí, mira, yo creo que en estos dos periodos extraordinarios esos temas no veo que se vayan a discutir. Se requiere ya un esfuerzo adicional para lograr que confluyan distintas circunstancias para que, por ejemplo, el tema que mencionaba el diputado de la minuta que tenemos en el Senado en materia de la ley de ferroviaria, del servicio ferroviario, pues es un hecho, de acuerdo a los foros que llevamos a cabo en el Senado, que si bien es importante reformar el marco legal actual, no necesariamente lo que nos remitió la Cámara de Diputados va a lograr lo que se pretende. Y en ese sentido, nosotros lo que nos habíamos propuesto es introducir algunas modificaciones a la minuta aprobada o que nos había enviado la Cámara de Diputados. Sin embargo, pues sí, es un tema que quedó en cierta forma atrapado por la discusión que también llegó un poco después, que es el de la iniciativa en materia de legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión. Sí. Entonces, hay que reconocer, o no podemos dejar de señalar, que hay temas que muchas veces, pues desafortunadamente quedan o reciben una prioridad respecto a otros, y es el caso ahorita de la ley del servicio ferroviario,
no digo que no sea importante, pero la magnitud de la discusión pues ha sido más avasallante en el caso del tema de telecomunicaciones y radiodifusión, por ejemplo. Hay un actor que se ha estado pronunciando en los últimos días y ha sido justamente el Consejo Coordinador Empresarial, y lo ha hecho en dos sentidos. Una, sí, tratando de empujar, lo que tú mencionabas hace un momento, una revisión de la reforma fiscal, porque están atribuyéndole que es causa, digamos, del parón económico o de que no se haya producido tampoco ahí las expectativas de crecimiento que se habían anunciado. Pero al mismo tiempo también el Consejo Coordinador Empresarial está diciendo, a ver, hay que sacar las reformas secundarias porque si ya vienen fuera de tiempo, pues entonces a lo mejor no van a dar los resultados previstos. Ricardo, ¿cómo crees que vaya a jugar pues, este importante actor para la configuración de la agenda de los periodos extraordinarios? Los empresarios, ¿te refieres? Sí. No, bueno, desde luego cada vez hay más voces que están reclamando una reconsideración de la reforma fiscal. Claro, cada uno con su propia perspectiva, pero lo que nosotros hemos dicho es que prácticamente le pegaron a todos los sectores del país, a los empresarios con la no deducibilidad de ciertas prestaciones sociales, a los profesionistas también con que pueden deducir menos gastos, a la clase popular con estos aumentos a los llamados, entre comillas, alimentos chatarras, pero que en realidad repercutió en una serie de aumentos a los alimentos, el tema del régimen de pequeños contribuyentes. Es decir, hay una serie de temas que lo peor que puede pasar es que haya un empeño del gobierno a sostener a rajatabla estas decisiones de política fiscal, porque el problema es que ya están impactando en la economía. Es decir, todos los organismos, salvo Hacienda, están ajustando las metas de crecimiento económico. Ya nadie habla de un 3%, ya todo el mundo está ajustando alrededor del 3%, y nos parece que el parón económico que vive el país es muy grave, e incluso ya lo reflejan las encuestas. Todas las encuestas, aún aquellas que siempre fueron muy favorables al presidente cuando era candidato, pues ahora dicen que está reprobado. Y me parece que esto tiene una razón fundamental. La gente no está viendo en su economía reflejadas las supuestas ventajas de las reformas estructurales. Desde la laboral, que no le tocó propiamente al actual gobierno, pero que ya venía con el impulso de lo que después fue el Pacto por México, y una serie de reformas que están quedando a deber mucho para todas las expectativas y toda la propaganda que se hizo en torno a ellas. Hay poca duda, Gerardo, de que las elecciones internas de los partidos incidieron de una manera casi determinante en la dificultad para construir los acuerdos durante el periodo ordinario. ¿Tú ves la posibilidad de construirlos después, por ejemplo, de la elección del PAN o antes? ¿De qué manera tú valoras que esto incidió y puede afectar, pues, desde la construcción de acuerdos sobre lo que ya había hasta la apertura de la agenda a otros temas? No, sin duda influyó, o sea, de eso no podemos tener ninguna duda. Ha ocurrido en otras ocasiones y en esta ocasión no fue la excepción. Los partidos se vieron un poco más conservadores en cuanto a los alcances de lo que podían negociar o exigir a cambio dentro de un proceso de negociación parlamentaria, porque evidentemente pues hay divisiones, como lo decíamos ayer, por lo menos en los casos de los grupos parlamentarios del Partido de Acción Nacional y del PRD, sí. Pues hay claras divisiones que reflejan estas posturas distintas de cara a las elecciones de sus respectivos mesas directivas o consejos directivos nacionales. Ahora, lo que es un hecho es que el país está preparado después de unas importantes reformas constitucionales para llegar a digamos, se generaron importantes expectativas que no pueden materializarse todavía en inversiones o en menores tarifas de muchos servicios o cosas por el estilo, o variables de esa naturaleza, porque lo que hace falta es aterrizar
En las legislaciones secundarias. Las legislaciones secundarias. Eso es un hecho. Las reformas constitucionales por sí mismas no nos dan un entorno por arte de magia que vaya a solucionar todos los problemas. Digamos, el marco general. Entonces, tenemos que dar claridad con estos marcos legales secundarios que son los que van a desatorar, digamos, todas esas intenciones de inversión, que van a permitir liberar algunas fuerzas competitivas, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, que van a incluso a propiciar que se pueda llevar a cabo un proyecto de inversión muy importante para desplegar una red nacional de banda ancha que está previsto desde la reforma constitucional. Entonces, es un hecho que sí se requieren las reformas, las legislaciones secundarias, y son las que van a ayudar a aterrizar lo que pues habíamos previsto en las reformas constitucionales. Vamos a la recta final del programa y no se pueden hacer cábalas, pero sí, lo mencionaba Gerardo, las secundarias le requieren otra clase de equilibrio, se pueden aprobar por mayoría simple. ¿Tú crees que si no se consigue el consenso, la saquen, Ricardo, por una mayoría simple? Pues ahí el tema es la disciplina de los partidos, ¿no? Ahí es fundamental. Si hay se mantiene el bloque del PRI con sus aliados, el Verde y el Partido Nueva Alianza, pues al menos en la Cámara de Diputados, si hay una presencia cronométrica de legisladores, si no falta nadie, la pueden 251 tiene. Pero me parece que es el mismo caso en el Senado, es decir, el Senado tendría que pasar ahí sí un fenómeno de ausentismo sospechoso, de cooptación o de división de las bancadas opositoras, de ahí lo podrían sacar, pero más allá de sacarlas con este margen tan estrechísimo, me parece que el problema es ya de una sobresaturación de déficit político, económico, sociales, de seguridad que vive el país, y me parece que la apuesta sería muy, muy riesgosa para el gobierno. ¿Cómo la sientes tú? Pues ¿Podrían salir por mayoría simple? Sin duda alguna. Siempre se hace el esfuerzo de lograr sacar las cosas por consenso. Pero yo creo que sí, el país y los mexicanos pues tampoco pueden estar expuestos a justamente que haya posturas de algunos grupos que de repente, sabiendo que si no sale algo por consenso, no sale, y que bajo esa tónica pudieran jugar a frenar algo con el afán de obtener algo a cambio, pues yo creo que ese escenario, en las circunstancias que vive el país, no es el ideal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.